Sabiduría de revelación declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia, Señor. Gracias por todo, Cristo. Gracias por la vida. Maravilloso Rey. Enséñanos, Espíritu Santo. Cristo, gracias por exaltar al Padre. Padre, gracias por traer al Hijo. Y Espíritu Santo, gracias por mostrarnos la verdad de tu palabra. Tú eres nuestro guía, nuestro maestro en este día. Y creemos que llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra. Y declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenido. Vamos a comenzar entonces. Vamos a la palabra. No sé si ya tengamos por ahí en la pantalla algo. Marcos 16, versículo 20, por favor. Marcos 16, 20. Y estamos transmitiendo a través de estos medios de comunicación. Marcos 16:20, por favor. En la nueva traducción viviente. Si hay oportunidad de ponerlo por ahí en pantalla, estaría excelente. Muy bien, pues ya estamos transmitiendo. Vamos a acordar la bienvenida también, aparte de los que nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida. Ok, Marcos 16:20. En lo que se conecta por ahí, si usted trae Biblia, lo puede verificar. Dice así la palabra en Cristo Jesús, en Reina Valera 60. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. La nueva traducción viviente dice: y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. ¿Listos? ¿Listo, Michelle? Ok. Muy bien, pues la idea de este curso de Sanidad y Milagros es esencialmente que usted pueda, pues, colaborar con el Espíritu de Dios, porque de esa es la idea, colaborar con Cristo, y sea Cristo a través de nosotros. Como dice la nueva traducción viviente, los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y luego dice, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Ok, pues hasta ahorita hemos visto, toda la enseñanza que hemos visto hasta el día de hoy, principalmente es que hay unos que creen que cesaron ya los dones del Espíritu. Y esencialmente nos estamos enfocando a sanidad, fe, sanidad y milagros. Ahora bien, queremos tener una campaña evangelística de sanidad y milagros acá en el, ¿cómo se llama? El Salto, en el Salto, alguna plazuela ahí del Salto. La idea esencial es poder llegar con personas a las casas, invitarlos, pero además que podamos ver ese poder de Dios. Hasta ahorita, al final del curso, vamos a ministrar para que usted reciba lo que viene siendo el poder del Espíritu Santo, ser revestido de poder de lo alto. Lucas 24:49, por favor. Creo que por ahí nos quedamos. La idea es que todo creyente, toda persona que haya creído en el Señor Jesucristo como Salvador Dios, todas esas personas literalmente necesitan ser revestidos de poder. Vamos a Lucas 24. No aparece. Lucas 24:49, por favor.
Dice aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén y hasta que sean investidos, o hay otra traducción que dice revestidos de poder de lo alto. No es lo mismo cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cuando nace de nuevo, cuando es una nueva criatura, el Espíritu Santo viene y le habita en nuestro corazón. Pero cuando nosotros, lo que estaba hablando Jesucristo aquí, el Cristo resucitado, mire, ya había resucitado Jesucristo de entre los muertos, ya se había levantado de la tumba, y él dijo a sus discípulos que en un hecho posterior al nuevo nacimiento espiritual, cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que nosotros resucitamos juntamente con él. Es decir, cuando usted cree en Jesucristo como Señor, Salvador y Dios, entonces hay un nuevo nacimiento espiritual. ¿Okay? No nacimiento espiritual significa que es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le habita, etcétera. Pero eso de ser revestidos de poder era un hecho posterior al nuevo nacimiento espiritual, lo cual, somos personas que respetamos toda creencia, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos que creen que el bautismo con Espíritu Santo es lo mismo que bautismo en Cristo. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, por favor, para entender un poquito más esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. ¿Listos? Dice el apóstol Pablo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, dice, en un cuerpo. ¿Qué significa bautizados? Que fuimos sumergidos o fuimos incluidos, al cuerpo de Cristo por un solo espíritu. El Espíritu Santo lo que hizo, cuando nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nacimos de nuevo. Entonces el Espíritu Santo dice que nos bautiza en un cuerpo, es decir, nos incluye al cuerpo de Cristo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces está hablando el apóstol Pablo que aquí esto se puede llamar bautismo en Cristo, donde el Espíritu Santo nos incluye, nos sumerge o incluye, nos adiciona, al cuerpo de Cristo. Sin embargo, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 5. También el mismo hecho de Lucas 24, 49, dice nuevamente el autor del libro de los Hechos, es decir, Lucas. Hechos capítulo 1, versículo 5, por favor. Estamos viendo una continuidad, que los dones del Espíritu Santo siempre continuaron, no cesaron, no cesaron como muchos creen. Regularmente los cesacionistas que no creen en los dones, pues ellos dicen que ya por lo menos sanidad, milagros y el don de lenguas y la profecía, que esos ya no existen para la actualidad. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Luego Hechos 1:8, por favor. Y recibiréis poder, dice, mire, recibiréis poder. Muy bien, saludamos a la hermana Claudia y todos los que se van a ir conectando por ahí. Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Es decir, no es el mismo hecho que el Espíritu Santo haya venido a habitar en nosotros, sino aquí dice, haya venido, ¿dónde? Sobre vosotros. Entonces ustedes iban a recibir dunamis, dice en el griego, es la palabra poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegamos a Hechos capítulo 2, versículo 4, la primera vez que reciben el poder los discípulos del Señor. Hechos 2, 4, por favor. Vamos a dar una continuidad para que veamos que no cesaron los dones. Y si el día de hoy usted viene con una enfermedad, una molestia, pues sencillo. La idea de este curso es un curso teórico y práctico. Teórico y práctico en el sentido de que podemos experimentar el poder de Dios. Podemos experimentar ese poder todos los días de nuestra vida. ¿Ok?
Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos. Ese es el día de Pentecostés. Llegó ese día y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba ¿qué? Hablase. Entonces, ¿quién nos da el hablar en lenguas? El Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, es muy trascendental para todo creyente que recibe ese poder, ¿sabía? Muy trascendental porque, vaya, Charles y Francis, cuando oraban por los enfermos, dice que de 10,000 personas por los cuales oraron por sanidad, solamente sanaron prácticamente 10. Y cuando ellos ya recibieron ese poder del Espíritu Santo, que se llama bautismo con Espíritu Santo, o por lo menos Lucas dice que son llenos del Espíritu Santo. Cuando reciben ese poder y cuando usted impone las manos sobre un enfermo, entonces comienzan a verse la sanidad de los milagros, porque es Cristo a través de nosotros. En otras palabras, es como si estas manos, las manos de usted, fuera Cristo usando sus manos para poder sanar a los enfermos. Por eso dice Marcos 16:17, pondrá las manos sobre los enfermos. Marcos 16:17, por favor. Y los enfermos, dice, sanarán. Es un hecho, que van a sanar. Lo que pasa es que pues sí necesita usted como ministro, como el que va a orar por los enfermos, pues sí necesita creerlo. Porque si usted no lo cree, pues igual no va a suceder nada. La idea de este curso es enseñarle a usted toda la manera en que opera el Espíritu Santo. Cómo puede usar nuestras vidas para ser de bendición a muchas personas. Cómo podemos ver milagros, no nada más los milagros que se vieron con el Señor Jesucristo, sino los milagros que se vieron después del Señor Jesucristo, con Esteban, con Felipe, con el apóstol Pedro, con el apóstol Pablo, y así sucesivamente. Todos ellos fluían y cooperaban con el poder del Espíritu de Dios y mostraban los dones del Espíritu Santo. Por lo menos lo que se veían eran profecía, lenguas, sanidades y milagros. Por lo menos eran lo que se veían. ¿Ok? Pero vamos a ver qué tan cierto es que cesaron los dones o qué tan cierto es que continuaron, basados en la Escritura y basados en básicamente en un contexto histórico. Es muy, muy importante que usted entienda. Después de que ellos en Hechos capítulo 2, vamos a rezar Hechos 2, versículo 4. ¿Cuál fue la expresión de recibir el poder? Miren, ¿en qué se expresó? Llenos del Espíritu Santo, es decir, recibieron el poder. Pero dice que como una evidencia de haber recibido el poder, ¿qué dice? Hablaron en otras lenguas, ¿ok? Ahora bien, nuestros hermanos, los cesacionistas, los que no creen en los dones, ellos dicen que ya no existe el don de lenguas porque en Hechos capítulo 2 se habló un solo tipo o forma de lengua, de tal manera que los que venían, según Hechos 2:6, creo que por ahí viene, venían de diferentes provincias, romanas, griegas, 16 dialectos que ellos hablaban, aparte del hebreo. Dice que cuando los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, ellos les oían hablar en su propia lengua. Hechos capítulo 2, versículo 6, por favor, ahí viene. Hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar, ¿qué dice? En su propia lengua. ¿Se da cuenta? O sea, los discípulos hablaban en lenguas. Sin embargo, los discípulos que eran hebreos, que estaban acompañándoles a ellos, no entendían el lenguaje, pero sí los entendían las personas que venían de diferentes naciones. Y ahí usted va a encontrar 16 dialectos, partos, medos, elomitas, etc. Ahora bien, esa fue una expresión de haber recibido el poder de Dios. Regularmente es una manifestación de recibir el poder de Dios. Como le digo, el Espíritu Santo lo único que anhela es poder usar en nuestras vidas. En este curso vamos a tomar ejemplos prácticos, teóricos. La idea, teóricos prácticos, la idea esencial es que cuando tengamos la campaña de la primera semana de septiembre, usted pueda practicar. Digo, se escucha medio raro practicar, ¿no? Pero bueno, practicar significa que vamos nosotros a colaborar con el Espíritu de Dios para sanar a los enfermos, ¿ok? Y bueno, debemos de entender que sí es cierto que hay muchos que oran por enfermos y sanan, sí debemos de entenderlo,
Pero crea lo que este curso se trata de ser efectivos. Es decir, si ora por 100, deben de sanar los 100, ¿ok? O por lo menos el que no creyó, 99, o sea, 99 de 100. ¿Por qué razón? Porque cuando han hecho campañas acá, no sé si lo conozca a un hombre llamado Cash Luna, un hombre guatemalteco que él le llama Noches de Gloria, ministra a los enfermos. Y sana a los enfermos. Pero ¿qué cree? El 80% se quedan en el mismo lugar. Me tocó ver una campaña que hicieron hace muchos años aquí en el Estadio Jalisco. Y créalo que de todos los testimonios que pasaron, de 20, quedaron muchísimos sin sanar. Por eso nos estamos apegando mucho al ministerio de Charles y Frances. Regularmente ellos eran 100% efectivos, rara vez no sanaba una persona, muy rara vez. Porque el Espíritu Santo les enseñó las diferentes formas en que opera de acuerdo a la persona que va a recibir la sanidad. ¿Ok? Es importante entender esto. No depende que el Espíritu Santo, por ejemplo, el Señor Jesucristo hizo lodo en una ocasión. Bueno, si Él tenía todo el poder de Dios, ¿no era tan sencillo ponerle las manos al ciego y que sanara? Sin embargo, no le puso las manos al ciego. Tuvo que hacer lodo con su saliva y ponerle en los ojos para que el ciego sanara. Lo que quiere decir que no dependía de Jesucristo que sanara imponiéndole las manos, sino dependía que el ciego creyera a través de la imposición del lodo en sus ojos. ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Sí? Imagínese que el Señor le diga a usted, que está orando usted por un enfermo. Imagínese que el Señor le diga, a ver, haz saliva aquí y pon lodo en los ojos de una persona, en los oídos. ¿Realmente lo haría? Si el Espíritu Santo le dice, ¿lo haríamos? ¿O no lo haríamos? Hay infinitas formas de que las personas puedan recibir sanidad en sus cuerpos, infinitas formas. Pero lo más importante aquí es entender que siempre será el Espíritu de Dios o Cristo a través de nosotros que nos va a impulsar a poner las manos sobre los enfermos para que los enfermos sanen. Siempre va a ser así. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué estamos viendo? Continuidad de los dones, continuidad. Si bien en Hechos capítulo 2 recibieron y hablaron en lengua, ¿estamos de acuerdo? Ahí fue la primera vez que recibieron el poder de Dios. Al final de este curso vamos a invitar a una persona para que les ministre el poder del Espíritu Santo. Usted comienza a hablar en otras lenguas. Lenguas indecibles o como se le quiera llamar. Y si no, si alguien dice es que no me atrevo aquí porque estamos todos reunidos en la congregación, bueno, algunos sábados vamos a venir para los que quieran específicamente recibir el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia en hablar en lenguas, ¿ok? Algunos sábados vamos a venir para ministrarles, ¿ok? Para decirles cómo lo puedan recibir. Lo pueden recibir con la imposición de manos de alguien, lo pueden recibir en su casa, acostado en su cama, como lo recibí yo, adorando al Señor. Lo puede recibir en cualquier lugar, o alguien que le ayude a recibirlo, ¿me entiende? Pero todos podemos recibir ese poder con la evidencia de hablar en otras lenguas, todo lo podemos hacer. Muy bien, vamos a ver continuidad. Después, entonces, que recibieron ese poder, Dios le dio un denuedo. Todo lo que se puede manifestar, vaya, a través de ello, es que Dios nos da una capacidad. Si antes nos daba vergüencita predicar el evangelio, nos daba temor, cuando recibimos ese poder literal, es como un impulso que nos da el Espíritu Santo. Además que es un poder para sanar a los enfermos. Es un poder para sanar a los enfermos. Ahora bien, Hechos capítulo 10, versículo 38, vamos a ver el caso del apóstol Pedro. ¿Ok? Vamos a ver el caso del apóstol Pedro. Ya vimos en Hechos capítulo 6 que Esteban fue lleno del Espíritu Santo, que Felipe fue lleno del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 6, para darle poquito de continuidad, por favor. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. ¿Listos?
Dice el autor de los Hechos, eligieron 7 diáconos para que sirvieran las mesas. Requisito de los diáconos, Hechos capítulo 6, versículo 5, por favor. Dice, agradó la propuesta, es decir, de elegir diáconos a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y luego también dice de qué, y del Espíritu Santo. Es decir, eran personas que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, habían recibido el poder con la evidencia de hablar en lenguas, ¿ok? Dice que era Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, pero también dice, ¿a quién? A Felipe, ¿estamos de acuerdo? A Felipe. Luego dice a Prócoro, a Nicador, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esteban no era un apóstol. El cesacionismo dice que solamente a los apóstoles les seguían las señales, pero pudimos demostrar que Esteban no era un apóstol. Y aquí más adelante, mire, ¿qué pasó con este hombre que servía las mesas? Esteban dice en el versículo 8, por favor, Hechos capítulo 6, versículo 8, y Esteban lleno de gracia. ¿Lleno de gracia y de qué más? Y de poder. ¿Se da cuenta? Ese poder usted lo puede recibir. Dios, si no lo ha recibido, ya sabe. Al final del curso vamos a traer a un predicador para que le ministre. Y si ese día no lo recibió y quiere recibirlo más, por decirlo así, más personalizado, puedo llamarle yo. Es que, ¿cómo le puedo decir? Muchos no lo reciben por vergüenza, ¿no? Ay, ¿qué va a decir mi compadre que está a un lado? ¿Qué va a decir mi comadre que estoy hablando en lenguas? Bueno, pues la verdad es que no nos debe de importar quién está a un lado u otro, ¿no? Pero hay personas que se cohíben. Por eso la idea es venir unos sábados para que si usted lo quiere, se pasó, yo quiero recibir el poder de Dios, quiero hablar, tener la evidencia hablando otras lenguas, quiero tener esa presencia extraordinaria del Espíritu de Dios, que es muy diferente a lo que viene en Juan 7, 30 y tantos, que dijo el Señor Jesucristo, el que cree en mí, dice, como el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso lo dijo por el Espíritu Santo, que van a recibir los que creyesen en él. Ok, una cosa es sentir bonito del Espíritu Santo, porque es una presencia, ¿no? A la samaritana le dijo que eran como una fuente de agua viva, o ríos de agua viva, también como eso se identificó la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando usted recibe el bautismo, es como le puedo decir, es como más poderoso. Es una presencia más palpable, presente y poderosa. Y empieza a hablar en otras lenguas. Es un lenguaje celestial, es un lenguaje espiritual, es la comunicación que tenemos con el Espíritu de Dios. Es como una comunicación directa con Dios, pues. Entonces, el poder de Dios todo lo necesitamos. Hemos ministrado, su servidor y la pastora, a una línea hasta 30 personas en alguna congregación, y esas 30 personas lo recibieron, porque se recibe por fe. O sea, no tiene que, hay muchos que le ponen muchos requisitos, bueno, a mí me pusieron muchísimos requisitos, desde que tienes que ayunar hasta que tienes que haberte portado bien no sé cuánto tiempo, y muchas cosas más, pero la verdad es que se recibe solo por fe. Desde que usted crea que el Espíritu Santo puede venir a revestirlo de poder, el Espíritu Santo que le habita puede ahora revestirlo de poder para la obra del ministerio, para que ya no sea un Espíritu Santo interno, sino sea un Espíritu Santo externo que se manifieste a través de usted, inclusive le digo hasta con la imposición de manos. O sea, usted puede palpar esa presencia cuando el enfermo está sanando. ¿Ok? Entonces, vamos a invitar enfermos, ya sea aquí, si no vamos a tener la campaña, para que usted vea. Se trata que usted vea ese poder y que vea que pues no se trata nada más de pura teoría, o que alguien me dijo, que alguien sanó por allá, de 1 de 1000 por allá y todo el mundo anda muy alegre. No, esto se trata de ser efectivos. Se trata de ser efectivos. Ok, entonces, dice, nos quedamos en Hechos capítulo 10, 38. Ya se sabe la historia. Vino el Espíritu Santo con Pedro, puso una visión de un lienzo donde bajaban animalitos inmundos. Le dijo, Pedro, mata y come. Pedro le dijo que no quería matar y comer animalitos inmundos. Pero el Espíritu Santo estaba tratando con Pedro porque se trataba de los gentiles que no eran judíos, por obviedad, gentiles
que los judíos los trataban como personas inmundas, pues, para que usted me entienda, fuera del pacto de Dios, no tenían el favor de Dios, Dios no estaba con ellos, como si Dios no los quisiera, pues como paganos, ¿ok? Esa era la historia. Luego un ángel llega, creo, con Cornelio, y luego también le dice lo mismo, que manden llamar a un hombre llamado Simón para que venga y les hable de Cristo. 1, para que sean salvos, y 2, para que reciban el poder del Espíritu Santo. Hechos 10:38, por favor. Y vamos a comenzar desde ahí. Pedro predicándole a Cornelio. ¿Ok? ¿Listos? Y cómo Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo, y con qué más. Con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. ¿Y cómo ese anduvo haciendo qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Dice la palabra que cuando usted creyó en Jesucristo se unió a Él. Entonces ahora Cristo le habita. ¿Estamos de acuerdo? Y el mismo Cristo, cuando usted va y pone las manos, es el mismo Cristo que anduvo en carne y hueso, que fue ungido por el Espíritu Santo. Por eso Él quiere que usted sea ungido, más bien, no que sea ungido, ya es ungido. Él quiere que usted reciba el poder del Espíritu Santo, ese poder que viene ahí, para que usted también colabore con Cristo, para que ande haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Es importante entender que la Biblia dice que son oprimidos por el diablo. En otras palabras, la enfermedad no viene de parte de Dios. Si este curso lo toma una persona que cree que Dios los está probando con una enfermedad a los enfermos, pues de nada le va a servir, porque imagínense, voy a orar por el filigonio, pero ¿y qué tal y el Señor lo tiene en esa prueba? Si usted va y ora por el filigonio y usted cree que Dios lo tiene con esa prueba de enfermedad, bueno, entonces usted se estaría oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Usted se estaría oponiendo a Dios, literal. Pero si los oprimidos por el diablo, dice Hechos 10:38, eran esos enfermos, esos atribulados, esos endemoniados, todos ellos, dice que estaban oprimidos por el diablo, entonces usted va a decir y va a creer la autoridad que le dio Cristo y va a ir a echar esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y Cristo a través de usted va a hacer la obra por el poder del Espíritu Santo, dones de fe, milagros y sanidades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dice Hechos 10:38, Pedro, entonces aquí se estaba cumpliendo ya, miren lo que, regresemos a Hechos 1:8, por favor. Aquí se estaba cumpliendo algo muy importante. Pedro predicándole a los gentiles, imagínense, Pedro predicándole a un centurión romano, aunque sabía que lo podía encarcelar. En un tiempo de persecución, que el Espíritu Santo mande a alguien, o sea, vea, imagínense, que usted lo ande siguiendo la ley, ¿no? Por predicador. Y que ya haya una orden de aprehensión en su nombre, imagínense, póngase a pensar así. Y que el comandante que anda detrás de usted y que le diga al Espíritu Santo, ve y predíquele al comandante. Algo así, ¿no? Ve y predíquele al comandante. ¿Qué haría usted? Pero si él es el que trae la orden de aprehensión. Ve y predíquele al comandante. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? Era algo así con el apóstol Pedro. Entonces, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego dice, y me seréis testigos en toda la tierra. Entonces, ¿cuándo vamos a dar testimonio de Cristo? Porque muchos creen que ya no necesitamos este poder, que nada más con que seamos salvos y tengamos a Cristo. Regularmente esos que no han recibido el poder del Espíritu Santo, pues regularmente son muy apáticos, vaya, en la predicación del Evangelio, en predicarles a otros para que sean salvos, son muy apáticos. Ahora bien, aquí dice que íbamos a ser testigos de Cristo cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo en todas las partes de la tierra. Ahí citó algunas, nada más de manera enunciativa, representativa, pero es en todas las partes de la tierra. Entonces, cuando usted va con un enfermo que no tiene a Cristo y va y le presenta el Evangelio,
pero además le lleva un poder superior que lo va a librar de la cama a uno que está a lo mejor desahuciado, a punto de morir. Hemos ministrado nosotros, personas que ya les daban un mes para que murieran, como la hermana pastora que vino la otra vez, le daban unos meses ya de vida. Fuimos, creímos que el Espíritu Santo le iba a sanar, impusimos las manos y está viva hasta la actualidad. Y ya pasaron 5 años de eso. 5 años, imagínense. Por eso le digo, una iglesia que nada más dice, es que tengo a Cristo muy adentro, que es que lo que único que quiero es que Cristo sea formado en mi vida para poder expresarlo a través de buen comportamiento, de buena conducta, de sabiduría, inteligencia, de gobierno y dominio propio. En esas áreas, vaya, donde yo me desenvuelva en la sociedad y la gente vea a Cristo a través de mí. Yo creo que está muy corto ese concepto de una expresión de Cristo de parte del creyente, o de una manifestación de Cristo a través de usted. Está muy corto. Porque imagínese que se encuentre con una persona enferma y usted le está hablando de Cristo, porque debemos de hablar de Cristo en todos lados, ¿estamos de acuerdo? En todos lados, a tiempo y fuera de tiempo prediquemos el Evangelio. Imagínese que se encuentre una persona y que le esté predicando de Cristo, pero que también está enfermo. O sea, le va a predicar a Cristo para que sea salvo y lo va a dejar enfermo. O sea, como que no tiene sentido, ¿no? O sea, sí es cierto que es importantísimo el rescatarlos de las tinieblas, que nazcan de nuevo, pero qué mejor también librarlos de la muerte incipiente, muerte prematura, porque si esa persona está a punto de morir, pues ¿cómo lo vamos a dejar ahí? Pues, o sea, por eso estamos dando este curso. Y la verdad me da mucho gusto porque este curso, el primer curso que dimos hace 8 años, algo así, 9 años, muchísimo tiempo ya. Un hermano, me gusta saber de él. Él está en Estados Unidos y él está ministrando ahorita el poder del Espíritu Santo. Él tomó el curso, imagínense, 8 años tomó el curso. Y se ven milagros extraordinarios. O sea, una de las características más que se ven en él es que ministra mucho que el Espíritu Santo les ponga o les rellene las muelas de metales especiales, pues, a los enfermos, y se ve mucho con él. Es muy continuo el ver que ministra una hermana y hay que se le ponen que incrustaciones de cierto metal, de otro metal, y dientes o muelas son recubiertas de metales y toda caries es quitada de esas muelas. O sea, es muy común. Entonces me dio mucho gusto que a través del curso que le dimos hace 8 años, pues él ahora esté ministrando ese poder. Imagínense, hace 8 años, si nosotros entendemos, o por lo menos a los que hace 8 años escucharon el curso, imagínense, ahorita pues estuvieran operando porque es un poder que va en aumento porque usted lo está creyendo más cuando ministra al enfermo. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, al final del curso vamos a dar los tips necesarios para que diga, pastor, quiero orar por un paralítico y quiero que se levante. O pastor, quiero orar porque a alguien le salga una muela de un metal plateado o dorado, y para que le salga. O pastor, quiero que a alguien que tenga pies planos se le haga arcos en los pies. Todos esos tipos de tips se los voy a dar al final del curso. Para los que están conectados a través de estos medios de comunicación, les voy a decir cómo, para que vean que no es tan complicado el asunto. O sea, no es como diciendo, Dios en su soberanía nada más usa a unos para que le ponga muelas, o Dios en su soberanía usa a algunos para levantar paralíticos, o Dios en su soberanía usa a algunos para que haga arcos en pies planos. No es que Dios use a algunos, sino que esos algunos que están ministrando cierto sanidad, cierto poder sanador para cierto tipo de enfermedades, es porque, bueno, ahorita a lo mejor le digo al final, para que se queden, los que nos ven por internet, para que se queden al final del curso. Al final les voy a decir cómo usted puede ministrar y cómo puede salir un material, rellenar sus muelas. ¿Entiende? O cómo alguien tiene pies planos y se le pueden hacer arcos en pies planos. Pero tiene que empezar con lo básico. Cheque quién tiene un pie más corto que el otro. No ahorita, pues, sino al enfermo que usted vaya a ministrar. Chéquese si tiene una mano más corta que la otra. Eso es como lo más básico. Para luego llegar a poder ministrar a personas que estén enfermos de cáncer, paralíticos,
o que tenga, por ejemplo, pies planos, arcos en pies planos, lo cual es el Espíritu Santo quien los hace, pero usted tiene que creerlo. O sea, depende mucho del ministro, créalo, Yo no entiendo cómo en lugares dicen, están los cesacionistas que no creen que los dones continúan, y están los cesacionistas que son continuistas, pero no hablan ya de los dones, que a lo mejor se convierten en cesacionistas. Ellos creen que, bueno, la sanidad es algo que Cristo, ¿ya para qué hablo de sanidad? Si la sanidad es algo que Cristo pues ya lo pagó, ¿no? ¿Para qué hablamos si ya está hecha la sanidad? No, legalmente ya se pagó y está hecha, pero necesita creer el enfermo como el que ministra sanidad. Y para que pueda creer necesita escuchar los fundamentos por los cuales usted puede ministrar sanidad y milagros. Y el enfermo tiene que escuchar la palabra específica para que reciba la sanidad y el milagro. O sea, si no hablamos de esto, pues nadie va a sanar. O sea, si yo digo, bueno, te voy a hablar de gracia, justicia, la obra consumada de Cristo en la cruz, propósito eterno, gracia eterna, te voy a hablar de la vida del Espíritu, te voy a hablar de todo lo que te pueda renovar el entendimiento, creyendo yo que la sanidad ya es un hecho consumado y que se va a manifestar sola. O sea, no es así, se va a manifestar por fe. Y la fe, esa fe que viene por el oír, no la fe de Cristo en usted, la fe que viene por el oír, la gente empieza a creer y los milagros comienzan a suceder, porque el Espíritu Santo lo que más anhela es manifestarse. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que la sanidad y los milagros son para que cada persona que está recibiendo un milagro de sanidad sea salvo. Y aparte que sea salvo, añadirlos al propósito eterno, que es literalmente Dios venirse a manifestar a través de esa persona. O sea, sanar a un enfermo para que ese enfermo al rato se vaya a hacer otras cosas y no le sirva al Señor, créalo que no es bueno. Aunque nosotros siempre vamos a ministrar a todos los enfermos, ¿no? A todos. Pero si viene un enfermo, pastor, quiero sanar porque me quiero ir de parranda con mis amigos, así no como hablan me quiero ir de parranda con mis amigos, y no les sigo mejor. Me quiero, así como hablan ¿cómo se llaman? Los nerds, o ¿cómo se llaman, muchachos? ¿Cómo? Los hijos de papi, pues. Pastor, quiero que me sane porque quiero ir con mis amigos de parranda. O sea, la verdad es que no tiene ni un sentido, pues. ¿Sí me explico? Lo que sí tiene sentido es que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, sean añadidos al cuerpo de Cristo y colaboren con Cristo aquí en la tierra para la extensión del reino, o para el que el propósito eterno se cumpla, que Dios venga a manifestarse a través de Cristo o por medio de Cristo y a través de esa persona que ya forma parte del cuerpo de Cristo. Si no, pues sanaríamos a alguien que a lo mejor va a causar un daño. Imagínense que usted esté sanando a una persona, que esa persona al rato va a ir a robarle a alguien, pues está medio raro, ¿no? Pero bueno, nosotros no debemos de ¿cómo le puedo decir? No debemos de limitar o no ministrar a personas solamente porque creemos que van a hacer algo malo. Está como cuando va alguna persona y le pide dinero, ¿no? Y lo ve usted en mal estado. Y luego piensa, ¿para qué le doy dinero si ese se lo va a ir a meter de drogas? ¿Para qué le doy dinero? Y ya no le da dinero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que muchas veces sí? ¿Sí? Yo creo que muchos hemos pensado así, ¿no? Igual, ¿para qué ministro al enfermo si este enfermito al rato se va a hacer un relajo? Bueno, eso no deberíamos de pensar. Nosotros debemos de ministrar el poder de Dios y creyendo que esa persona va a ser salva y un día va a venir literalmente a servir a Cristo. ¿Ok? Siempre debe ser de esa forma. Hechos capítulo 10, 38. Vamos al 39. Bueno, en Hechos 1:8 dice, me serán testigos. Estamos de acuerdo que somos testigos de Cristo cuando manifestamos ese poder del Espíritu Santo en la tierra. Dice Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. De Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Mira, le estaba predicando a Cristo. A Cornelio, al centurión romano, le estaba predicando a Cristo. Vamos al 43, por favor, para avanzar. Hechos 10, 43. De este dan testimonio todos los profetas de Cristo, es decir,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire, predicando la salvación y el perdón de pecados en Cristo Jesús. 10:44, por favor. Hechos 10:44. Mientras hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó ahí? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué significa que cayó sobre todos los que escuchaban el discurso? Significa que por la pura predicación de Pedro, mi hermano, ellos fueron salvos. Por la pura predicación de Pedro ellos fueron salvos. Y luego ya llega mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, no vino a habitar en ellos. Dice cayó sobre ellos, es decir, vino el revestimiento de poder. A todos, o sobre todos los que oían el discurso, se da cuenta, predicando a Jesús, predicando al Señor, predicando su muerte, predicando su resurrección. Dice que el Espíritu Santo vino sobre la casa de Cornelio y los que estaban reunidos ahí, que eran gentiles, ni siquiera eran judíos, mire. Por eso la promesa es para todo mundo, la promesa del Espíritu Santo de recibir el poder es para judíos, es para gentiles, es para cualquier persona de cualquier nación que desean creer en Jesucristo. ¿Okay? 10:45, por favor. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que venían, los judíos que estaban con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. ¿Por qué estaban atónitos? De que también sobre los gentiles se derramase ¿qué? El regalo o el don del Espíritu Santo, es decir, haber recibido, ese regalo era el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que ser revestido de poder es un regalo de Dios? Es un regalo. ¿Qué se tienen que hacer con los regalos? Dígame. Se reciben por fe. Se reciben por fe. Eso pasa con los regalos, se reciben por fe. Por eso le digo, ser revestido de poder, recibir ese poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, o en lenguas, gemidos indecibles, o lenguaje ininteligible, o lenguaje no articulado. Haber recibido eso es para todos y se recibe por la fe. Y la fe que viene por el oír, ellos estaban oyendo de Cristo Jesús. Ellos estaban oyendo el sacrificio de Jesucristo. Y obviamente que Pedro le dice en Hechos 10:38 que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Es decir, les está hablando de Cristo, pero también les está hablando del poder del Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y se quedaron atónitos los judíos que sobre los gentiles, es decir, los que no eran judíos, se derramase el don del Espíritu Santo. Hechos 10:46, y aquí veamos la evidencia. ¿Por qué se dieron cuenta que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban ¿en qué? En lenguas. ¿Y qué más? Y que magnificaban a Dios. ¿Se da cuenta que aquí nadie le entendió hablar en su propio idioma? Aquí solamente hablaban un tipo de lengua que solamente magnificaban o exaltaban a Dios. ¿Okay? Sin embargo, dice que le oían hablar en lenguas. Esas lenguas eran iguales, un lenguaje, se le llama genolalia, y el otro se llama, glosolalia, y el otro se llama xenolalia. Xenolalia fue lo que se dio en Hechos capítulo 2, ¿ok? Hablaban en lenguas y otros entendieron en su propio lenguaje natural. Este lenguaje se llama glosolalia porque es un lenguaje que no se entiende. Dice que ellos los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. En otras palabras, podemos decir que recibir el bautismo con el Espíritu Santo es lo mismo que recibir el poder de Dios. Recibir el poder de Dios es lo mismo que ser lleno con el Espíritu Santo, según Lucas. Y por último, recibir el poder de Dios, bautizados con el Espíritu Santo y ser llenos con el Espíritu Santo, regularmente se identifica en que la persona comienza a hablar en lenguas. ¿Okay? Lenguas que no se entienden. ¿Okay? Por eso le digo, el que no lo haya recibido al final del curso, ya sea que lo hagamos aquí en la congregación, invitamos a una persona para que les ministre, o que de manera independiente usted lo pueda recibir un sábado que nosotros vengamos a ministrarle ese poder, porque créalo, lo necesita. Lo necesitamos todos.
Y no nada más es un poder para orar por los enfermos, es un poder, inclusive según Primera Corintios 14, dice que el que habla en lengua a sí mismo se edifica. Hablar en ese lenguaje, usted se fortalece. Hablar en ese lenguaje es como si se cargara de fuerzas, o sea, es decir, nos trae fortaleza. Y según Charles y Frances, muchas personas que enfermedades incurables, que recibían el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, muchos eran sanados al recibir el bautismo, el poder de Dios. Entonces, importantísimo, ¿ok? Entonces vamos a ir de aumento, de incremento en incremento. Vamos a ministrar desde los más sencillos, que tengan un pie más corto que el otro y una mano más corta que el otro, hasta, obviamente, el que tenga cáncer, el que esté paralítico, el que tenga muelas picadas, el que tenga pies planos, el que tenga cosas ya más fuertes, pues, o enfermedades más fuertes, ¿ok? Hasta el grado de se tiene que levantar un paralítico, ¿ok? La idea esencial es que practiquemos. De eso se trata, seguir creyendo lo que Cristo está haciendo a través de nosotros, porque Él lo va a hacer. Pero creyendo que están esos dones de fe, milagros y sanidades, y que tenemos un poder, que es el poder del Espíritu Santo operando a través de nosotros. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver continuidad. Recuerda, Hechos capítulo 2, ¿no? Luego Hechos capítulo 6, Esteban, Felipe. Luego Hechos capítulo 8, Cornelio y los gentiles. Llega el Espíritu Santo también a impactar sus vidas. Por eso el que no cree ya que la sanidad de los milagros, el don de lenguas no existen, pues la verdad se quedan muy limitados en la manifestación del Señor aquí en la tierra. Muy limitados. Aunque digan que se portan mejor, aunque digan que ahora tienen dominio propio, gobierno propio, aunque digan todo eso, aún así, si no hay un poder de Dios manifestado, para empezar la gente no va a creer. ¿Estamos de acuerdo? La gente no va a creer. Ahora bien, vamos a otros casos. Vamos a ver el caso del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, Pablo recibe el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9. Sin embargo, ahí no se manifiesta que haya hablado en lenguas, lo aclaro, pero esa fue la historia que narra Lucas, y Pablo nos dice en la carta a los Corintios, oye, si alguien habla en lenguas, yo hablo más lengua que todo, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Eso dijo el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, por favor. Vamos a ver la conversión del apóstol Pablo. Vamos a ver entonces, Pablo, ya usted lo sabe, Cristo lo derribó a tierra, entraron a ver dónde iba Pablo, hombre, a Damasco, con cartas para matar a los cristianos. En otras palabras, ahí iba Pablo. Se le aparece a Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 5, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa usted dar coces contra el aguijón. Hechos 9, 5. Más adelante, versículo 8, por favor, Hechos 9, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, dice. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías dijo, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y bueno, esa es la historia, ¿no? Y el Señor le dice en Hechos
9:15 le dice el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, es decir, el Espíritu Santo hablándole a Ananías respecto al apóstol Pablo, ¿ok? Ahora bien, mire, aquí viene Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró a la casa poniéndole sobre él las manos, puso las manos sobre el apóstol Pablo, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista. ¿Y qué más? Sea lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Ahí no hay una evidencia que habló en lenguas Pablo porque Lucas no lo cita. Pero vamos a ver esa llenura del Espíritu Santo. Pablo fue salvo y recibió el bautismo con el Espíritu Santo, aunque Lucas no lo especifica, pero Pablo sí. Vamos a la primera carta a los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Versículo 18. Pablo haciendo referencia, mire: doy gracias a Dios, ¿qué dice Pablo? Que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Se da cuenta? O sea, a pesar de que Lucas no lo especifica, es lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo y recibe el poder del Espíritu Santo. Y Pablo, aunque Lucas no lo especifica, Pablo más adelante lo aclara, que sí habló en lenguas. Lo que quiere decir que siempre que hay bautismo con el Espíritu Santo, necesariamente pues se manifiesta con ese lenguaje que no podemos a lo mejor entender naturalmente hablando. Ahora sí vamos a Hechos. 5 minutos y ya terminamos, ¿ok? Se nos fue el tiempo. ¿Sí estamos bien o...? Bueno, 8 minutos terminamos, ¿ya? 8 minutos. La pregunta sería: Pablo fue un hombre que escribió, o sea, al parecer 13 cartas, no lo sé. Dentro de sus cartas, creo que la única carta donde habló de los dones es la primera carta a los Corintios. La pregunta que nos haríamos: si Pablo, que fue básicamente un erudito, que Cristo fue enseñado por Cristo, que enseñaba precisamente acerca de toda la edificación que es en Cristo Jesús, primera carta a los Corintios 3:10, que enseñó el propósito eterno, en Efesios capítulo 3, capítulo 4, que enseñó que habíamos sido predestinados para estar en Cristo, según Efesios capítulo 1, versículo 4. Y así sucesivamente, habló propósito eterno, habló toda una estructura espiritual en Efesios capítulo 1, que él es la cabeza, que suprimió toda autoridad, dominio, etcétera. El apóstol Pablo, que le habló a los Gálatas y que les habló acerca o en contra de los judaizantes, y la única forma en que podían ser salvos, que es a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. ¿Acaso el apóstol Pablo, la pregunta sería, a esos efesios, porque muchas personas dicen que ya no tenemos que hablar de los dones, porque Pablo se enfocó específicamente a hablar doctrina en las cartas, excepto la primera carta a los Corintios, no, obviamente, pero en las demás cartas ya no menciona Pablo. Por ahí en Efesios, no sé si 4, por ahí dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, el apóstol Pablo ya no menciona el bautismo con el Espíritu Santo en las demás cartas, nada más en la de los Corintios. Ahora bien, la pregunta sería, ¿Pablo ministró a los efesios, a los que les habló del propósito eterno? Porque ahorita se cree, dice, muchos que creen en la edificación en Cristo, en gracia, justicia, reino eterno, propósito eterno, la obra consumada de Cristo en la cruz, todos los que hablan todo este asunto, pues de la verdad presente.
Muchos de ellos ya no hablan de los dones porque creen que Pablo se enfocó ya más a las cartas, a edificar sobre el propósito eterno, a edificar sobre el fundamento que es Cristo, y ya no habló de los dones. La pregunta es, a los efesios a los cuales le escribió la carta acerca del propósito eterno, la pregunta es, ¿les suministraría el poder del Espíritu Santo? Y ese es el último caso que vamos a ver el día de hoy. O sea, no hoy pues, pero es el último caso del libro de los Hechos. Entonces, ese apóstol Pablo, vamos a ver una cronología de los Hechos, y yo creo que en lo que se dan los 8 minutos, Michelle, nada más, ya para cerrar. En el año 49, el apóstol Pablo, Pablo fue, yo creo que el único erudito del Nuevo Testamento que habló en esas cartas acerca de la edificación correcta en Cristo Jesús, el crecimiento de la iglesia, la unidad de la iglesia con Cristo, en qué lugar está posicionada la iglesia, el propósito eterno que es Dios darse a conocer a través de su Hijo y por medio de la iglesia para manifestarse aquí en la tierra, todo la voluntad de Dios, vaya, todo lo que había estado, según primera carta a los Corintios, todo lo que había estado oculto por siglos y edades y que ahora ha sido manifestado a nosotros, que por el Espíritu Santo Dios nos ha revelado, toda esa edificación que viene en Cristo como el todo, en todo y en todos, como Cristo como la cabeza, en el cual fue reunida todas las cosas, etcétera, todo este tipo de edificación. La pregunta es, ¿Pablo no le suministró el poder del Espíritu Santo? Sería una muy buena pregunta. Pues vamos a solamente una cronología de los hechos. Me dices, Michelle, ya para cerrar, ¿no? En cuanto se terminen los minutos que quedan, no sé cuántos sean. Hechos 40, en el año 49, 3 minutos. Año 49, escribe Pablo desde Antioquía la carta a los Gálatas. Después de regresar del concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, en el año 49 después de Cristo, escribe la carta a los Gálatas. Número 2, en el tercer viaje misionero, que dura 4 años, del 54 al 57 años aproximadamente, en Éfeso, funda dicha iglesia, la iglesia de Éfeso, del 54 al 57, y desde allí, en el 57, escribe la primera carta a los Corintios cuando les habla de los dones. Imagínense, estaba fundando la iglesia de Éfeso entre el 54 y el 57, cuando más o menos casi al terminar de ahí, en el 57, cuando él está en Éfeso, edificando a la iglesia de Éfeso, ya conocía la revelación que le dio el Señor al apóstol Pablo del nuevo pacto para la iglesia, de la edificación en Cristo, o sea, de la nueva creación. Ya todo eso ya lo sabía Pablo. Y cuando estaba en Éfeso, fundando la iglesia de Éfeso, estaba escribiendo la primera carta a los Corintios en el 57, y es donde les habla a los Corintios acerca de los dones. Ahora la pregunta es, ¿y a los de Éfeso qué? ¿Los dejó solos sin el poder de Dios? ¿O nada más los edificó basados en el propósito eterno? ¿O les dio una carta más? Porque muchos dicen que la carta a los Efesios es la carta magna, ¿no? Donde se habla cosas poderosas acerca de la nueva creación, de la nueva criatura en Cristo Jesús. El asunto es saber si Pablo le suministró el poder del Espíritu Santo a los Efesios. Dice, entonces, en el del 54 al 57, mientras fundaba la iglesia de Éfeso, en Éfeso, ahí escribe la primera carta a los Corintios. En el 58 escribe la segunda carta a los Corintios desde Macedonia. Entonces, estamos hablando que en el 58, año 58, Pablo hace su segunda visita a Corinto, dura 3 meses, y Pablo escribe en el 58 la carta a los romanos desde Corinto. Entonces, aquí debemos de entender primeramente que en el 58, cuando escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, o primera carta a los Corintios, capítulo 12, perdón, ya hacía 14 años que Pablo tenía la revelación. O sea, cuando habla de los dones, el apóstol Pablo en el 58, ya hacía 14 años que tenía la revelación del nuevo pacto, del consumado y de la vida del Espíritu para la iglesia de Cristo. Ya lo sabía Pablo. Si Pablo hubiera dicho, pues los dones ya no son importantes, ahora hay que hablar nada más de propósito, gracia, justicia, obra consumada, etcétera, para que la iglesia sea edificada, para que renueven el entendimiento, para que Cristo sea formado, para que Cristo sea conformado,
Ellos se han conformado a la imagen del Hijo y para que Cristo se expresó a través de ellos. Pero si Pablo realmente no le hubiera dado importancia a los dones del Espíritu, entonces ¿por qué les escribe desde Éfeso a los Corintios acerca de los dones? Ahorita ya no vamos a ir para allá porque ya nos alcanza el tiempo, ya nos fueron los minutos. Pero ¿qué creen? Los de Éfeso también recibieron el poder del Espíritu Santo. También Él les suministró el poder del Espíritu Santo porque sabía que independientemente que se les estaba edificando en Cristo, basado en la nueva criatura, la nueva creación en Cristo Jesús, y todo lo que corresponde a la nueva creación, para que Cristo sea el todo en todo y en todos, usted debe de entenderlo porque la carta que le escribió a los Efesios fue con la misma idea, decirles que ellos están por encima de todo principado, autoridad y señorío, según Efesios capítulo 1. Y Él suprimió toda autoridad. Efesios capítulo 2, la iglesia, judíos y gentiles son uno en Cristo, como iglesia. Efesios capítulo 3 empieza a hablar del propósito eterno. Efesios capítulo 4, que sean edificados en Cristo para que crezcan en la cabeza que es Cristo. Y lleguen a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Esa perfección de conocimiento que Pablo le dijo a los de Efesios, pero ¿qué cree? Nunca los limitó del poder del Espíritu Santo, según Hechos 19, cuando Pedro no es Pablo, cuando va a Éfeso, Pablo les ministra el poder del Espíritu Santo porque ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. Les suministra el poder del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lengua, reciben el poder de Dios. Para que no nos dejemos llevar por personas que nos dicen que ahora basémonos nada más en las cartas, porque esas son las cartas para la edificación de la iglesia, sí, pero también Pablo le suministró el poder del Espíritu Santo a esos que les dio esas cartas, les suministró el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos de crecer en Cristo, sí, en la cabeza que es Cristo, edificándonos en Cristo, en ese buen alimento espiritual del consumado en la cruz del Calvario para acá, entendiendo el nuevo pacto, no hacer una combinación de pactos, pero ¿qué cree? También usted tiene que ser ministrado para que reciba el poder del Espíritu Santo. Las dos cosas. Si usted nada más es edificado, usted que nos ve por internet, si usted nada más es edificado en Cristo, en un Cristo interno que se manifiesta solamente en una buena conducta moral y de gobierno propio y dominio propio, como le dijo Pablo a Timoteo, está bien, pero también usted necesita el poder del Espíritu Santo, porque Pablo, a los que les escribió esa carta magna a los de Éfeso, también les suministró el poder del Espíritu Santo, no los dejó sin el poder. Por eso no nos dejemos engañar por alguien que nos dice nada más pura edificación en Cristo y a ver que me porto bien, ya no le pego a la mujer, ya no maltrato a mi gato, ya con los demás pues ya no ando abriendo mi boca para chismear de la comadre, del compadre, ya no me llevo en el lavadero hablando de los demás, ahora soy una buena persona. O sea, va más allá de eso, La expresión de Cristo, la manifestación de Cristo, según Marcos 16:20, va también en una expresión del poder de Dios manifestado aquí en la tierra, para que esta humanidad pueda ver un Cristo poderoso y no un Cristo interno que solamente se manifiesta que el hermanito, si lo vean de gritón y del chongo con la esposa y el esposo, ya no los ven del chongo y salen agarraditos de la mano. Mi hermano, créalo que es muchísimo más. Es mostrar un poder superior aquí en la tierra. Es el poder del Espíritu Santo, siendo Cristo el que se está manifestando a través de usted, a través de nosotros, a través del cuerpo que es la iglesia. ¿Entendemos? Por eso siempre yo estudio con grandes maestros, me enseñan muchísimas cosas, pero hay cosas que no me coinciden con la Escritura y yo no las tomo. Digo, con todo el respeto para ellos, yo no las tomo porque yo sé, soy como los de Berea, pues, me gusta escudriñar. Y todo lo que me están enseñando lo estoy escudriñando. Algo que no me coincide, digo, esto no me cuadra, hay algo raro, ¿no? Y me pongo a estudiarlo, y ya que veo que no me cuadra, bueno, no lo tomo, lo desecho nada más. Tomo lo bueno que aprendo de todos ellos, y son muy buenos maestros, pero hay cosas que no, y así va a haber diferencias. Créalo que, si usted hoy les pregunta a ellos, y le dice, a ver, ¿qué opinas del pastor Sergio, que está enseñando de los dones de sanidad, fe y milagros? ¿Qué opinas de él?
pues está loco ese, está enseñando sanidad y milagros, eso ya ni siquiera existe. A lo mejor le van a decir de mí, ¿entiendes? Pero yo respeto a todos esos maestros, los respeto, yo nunca hablaría mal de ellos, solamente, simple y sencillamente que diferimos. Es normal que difiramos en cosas, ¿no? Pero yo prefiero mejor mostrar algo completo, para que usted sea edificado, algo completo en lo que usted puede operar, que es el poder del Espíritu Santo. Yo prefiero mostrarle todo el consejo de Dios, no una parte. Seamos como esas personas cuando escuchemos por internet, que no nada más oigamos sino escudriñemos, que es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, póngase de pie y bendecimos a esos hermanos que inclusive no creen en los dones, bendecimos sus vidas, bendecimos sus ministerios, pero si no es el Espíritu Santo el que está, el Señor el que edifica la casa, realmente sería en vano. Operar en nuestras propias fuerzas sería totalmente en vano. Si no es Cristo Jesús, si no es el poder de su Espíritu, realmente sería todo en vano. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor. Te honramos con nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres nuestro todo, Cristo. Gracias porque tú siempre confirmas tu palabra y eres tú ayudándonos. Eres tú a través de nosotros obrando aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias por ese amor tan grande. Gracias por enseñarnos, Señor, acerca de la operatividad del poder del Espíritu Santo. Hoy creemos en el nombre de Cristo Jesús que tú vas a levantar personas con ese poder, Señor, para que puedan ver a un Cristo poderoso aquí en la tierra. No un Cristo interno, no un Cristo en buen comportamiento, sino un Cristo poderoso. Un Cristo del cual revolucionaron en el primer siglo, Señor. Aquellos discípulos decían que trastornaban el mundo de aquel tiempo, porque la gente veía ese poder que ni siquiera los hechiceros podrían comparar. Es el poder de tu Espíritu ahora que está en tus hijos. Pero también muchos de ellos, Señor, creemos que en este tiempo recibirán el poder del Espíritu Santo y serán revestidos de poder de lo alto en el nombre de Cristo Jesús. Y serán bautizados con tu Espíritu. Ellos comenzarán como una evidencia a hablar en otras lenguas. Ya que reciban ese poder, entonces ellos serán testigos en toda la tierra. Testigos donde tú les vas a dar un denuedo, una autoridad, un poder para que ellos te prediquen a ti, precioso Cristo. Y no nada más te prediquen a ti con palabras persuasivas, sino con demostración de poder del Espíritu, porque es una expresión externa de aquello que ya nos fue depositado. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese poder glorioso no nada más habita en el interno, sino que se expresa de una manera externa. Es el poder de tu Espíritu, Señor, obrando a través de estos medios de comunicación. Es el poder de tu Espíritu, Señor, capacitando en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro anhelo, Señor, es que de este curso salgan personas capacitadas con tu poder para ministrar ese poder a esta humanidad que te necesita, a esta humanidad que está en tinieblas, a esta humanidad que ya no haya una solución, Señor, a esta humanidad que necesita ver esa manifestación de un poder superior para que crean, Señor, y sean convencidos por tu Espíritu de que tú eres un Dios real, que eres un Dios vivo, y que se expresa esta humanidad a través de tus hijos de la iglesia, Señor. Creemos por una iglesia poderosa que saldrá a las poblaciones, a las ciudades, a las naciones, para ser testigos del Cristo que resucitó entre los muertos, pero también para ser testigos de ese poder que confirma todo lo que Cristo hizo en la cruz, pero también confirma el poder de resurrección de Cristo entre los muertos, ahora manifestándose a esta humanidad en el nombre de Cristo Jesús. Si usted viene enfermo,
Solamente es cuestión de que el que está a un lado de usted ponga manos. Y es el poder superior del Espíritu de Dios que obrará. No somos nosotros, es Él en nosotros. Él en nosotros. Si viene alguien enfermo, podemos ministrarle. O todos están sanos. Entonces practique en sus casas. Practique, porque eso es una práctica. Comenzará desde columnas, comenzará desde manos, comenzará de pies, pero más adelante puede usted llegar a levantar paralíticos por el poder, porque es Cristo en usted. Pero ¿qué necesita? Creerlo. La limitante es esta mente, creerlo. Muy bien, pues nos despedimos de todos los que están ahí conectados a través de los medios de comunicación. Les enviamos un abrazo a todos los que estuvieron por ahí. En Cristo Jesús les amamos. Al pastor Federico Lara, que estuvo conectado ahí, le enviamos un abrazote. A Claudia, a la hermana Alexa, y creo que son todos los que estuvieron conectados. Les enviamos un abrazote. Y sígase capacitando en Cristo Jesús. Luego vamos a poner ejemplos prácticos. Vamos a tener una campaña sanidad de milagros acá en el Salto. La idea es continuamente, cada mes tener, cada mes, porque de aquí en adelante ya no vamos a parar. Vamos a estar práctica y práctica y práctica y práctica. A tal grado que regresemos a la iglesia primitiva. Pedro levantó un paralítico. Pablo levantó un paralítico. Y usted puede levantar un paralítico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Cristo. Nos despedimos los que están por internet, les enviamos un abrazote. Hasta la próxima servicio.